Ustedes deben abrir sus Biblias, por favor, en Ezequiel 24, del 15 al 27. Hoy jugaremos con algunas versiones, trabajaremos con varias versiones de la Biblia. Trataré de seguir la versión Reina Valera 60, de tal manera que en momentos precisos utilizaré la Nueva Traducción Viviente para enfatizar el pasaje. ¿Cuántos de aquí están felizmente casados? Levanten su mano, varones. Dije felizmente casados, no tristemente casados. Veo que algunos no levantaron la mano. Quiere decir que están tristemente casados. ¿Y cuántas de las damas están felizmente casadas? Ahí les devolvieron el favor, hermanos varones. Realmente el designio de Dios, el propósito de Dios, ¿sí? El propósito de Dios es que vivamos una vida correcta en sus caminos. ¿Puedes hacerlo desde allí? Yo voy haciendo las pausas. ¿Sí? Bueno, me indican que tenemos unos visitantes que no del todo hablan español. Son bienvenidos. Shamar va a hacer una traducción, no está Ana. Pero quisiera preguntar, me indican que viene un pastor y viene acompañado de un grupo de hermanos. ¿Está aquí con nosotros? Bien. ¿Usted habla español, hermano? Bienvenidos. Gracias, hermano. ¿Todos ellos entienden español? Algunos. Entonces, bueno, en cualquier caso, allí le van a traducir. Gracias, Shami. Gracias. Muy bien, y si no, pues que practiquen el español, porque en el cielo solo se hablará español. ¿Sí? Bienvenidos. Hablaba yo de estar felizmente casados, y eso significa que están casados de acuerdo a los planes de Dios, que está marchando todo bien. Pero hoy tengo una historia muy triste que compartir. Estamos estudiando el tema de la pérdida en la vida del hombre. Ya hemos visto la pérdida de ¿qué? Luego vieron la pérdida de ¿qué? En la mañana vimos la pérdida de la salud. Y ahora vamos a ver a la pérdida del cónyuge. Cuando el cónyuge se va. ¿Se ha puesto usted a pensar, hermano, hermana, en qué sería su vida sin esa persona que hoy le acompaña en lo bueno, en las cosas no muy buenas? Que le acompaña bajo el mismo techo, pero bajo el mismo sentido emocional. ¿Se ha puesto a pensar qué pasaría? Yo estaba en la oficina, les escuchaba cantar y entró a mi celular un mensaje. Y el mensaje textualmente dice: hermano Víctor, falleció la hermana Pacheco. El funeral se está llevando a cabo en la funeraria Quevedo. A las 9 de la noche habrá un culto. Una muy amada hermana, la mamá de Carla Pacheco y de toda esta familia de la iglesia metodista, que tanto han participado en eventos en conjunto. Y la noticia es que ya partió con el Señor. Estaba gravemente enferma, en terapia intensiva, y anoche me dijeron está muy grave, y hoy me avisan que se fue. Su esposo, un querido hermano nuestro, hoy quizá aún no está experimentando del todo, completamente, no está experimentando lo que significa que volteará y ya no estará allí. Que mirará en la casa y le buscará y ya no la encontrará. Su voz ya no se escuchará más. El cónyuge ha partido.
Quiero hablarles hoy de los designios de Dios, de su soberanía y de la importancia de entender que hoy tenemos una enorme bendición. Sí, por favor, voltee a ver la cara del que está a su lado, si es su esposo o esposa. Voltee, desobediente, hermano. No dije que la apapache, dije solo que voltee, pero qué bueno que la apapachó. Es el regalo que Dios le ha dado, amén. Dice Proverbios, el que haya esposa, ¿qué haya? Haya el bien. ¿Y qué más? Y ha alcanzado la benevolencia de Jehová. Pero esa bendición tendrá un final. Uno de los dos partirá antes que el otro. Puede ser un matrimonio joven, puede ser un matrimonio adulto. Yo estoy hablando de la pérdida del cónyuge por muerte, por separación física, no por divorcio, que Dios ni siquiera tiene en cuenta eso. Hablo claramente de los designios de Dios que impactan al matrimonio, tambalean y sacuden a la familia, y ocurre algo que no se olvida jamás. Quiero empezar el mensaje para los que acostumbran a anotarlo y se sienten bautistas de hueso colorado, una estructura. Hoy tendrá 5 puntos. Y la primera es los designios de Dios. Y vayamos al grano del tema. Inciso A, muerte repentina. El Señor se dirigió a mí y me dijo, dice Ezequiel en el capítulo 24, verso 15. Voy a quitarte de un solo golpe a la persona que tú más quieres. La Nueva Traducción Viviente dice, luego recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, de un solo golpe te quitaré tu tesoro más querido. Así de fácil, de un solo golpe. No sabemos qué fue. No sabemos si fue un accidente. No sabemos si fue un infarto. Tampoco sabemos la causa específica, pero repentinamente Dios le avisa, habrá muerte repentina. Esa unión en la que alguien dijo hasta que la muerte los separe, ha llegado a su término. La muerte los va a separar. Muerte repentina. Pero hay demanda de Dios cuando le da el aviso a este hombre. Le pide ecuanimidad ante la muerte. Es el segundo inciso. Y dentro de este inciso he puesto 4 divisiones. Le demandan ecuanimidad ante la muerte y Dios le dice, no lágrimas, pero no te lamentes ni llores, no derrames lágrimas. ¿Qué situación cuando hoy los psicólogos le dicen a la gente que es bueno llorar, que es bueno desahogarse, que es bueno sacar todo lo que hay dentro ante esta confrontación de la unidad, de la seguridad? Cuando alguien pierde al cónyuge, esposo o esposa, siempre sobreviene una inseguridad. La pérdida del cónyuge es algo dramático en la vida, especialmente cuando es repentino. Y le piden ecuanimidad ante la muerte, no lágrimas. Segunda cosa, sufrimiento sin que nadie lo note. Dice la versión 60, sufre en silencio. Dice la versión, gime en silencio. Gime en silencio. La Nueva Traducción Viviente. Si usted quiere encontrar más, le dicen, sufre en silencio. Eso dice Dios habla hoy. ¿Cómo sufrir en silencio cuando duele? ¿Cómo guardar ecuanimidad, permanecer como si nada hubiera ocurrido cuando realmente el interior tiene una tormenta, un torbellino, cuando no se entiende, cuando parece todo inexplicable? Y algunos dicen, ¿por qué Dios? Pero no solo le piden que no llore, no solo le piden que sufra en silencio, pero le dicen no luto.
No guardes luto como se hace por los muertos. Que no haya lamentos junto a su tumba. No luto. Nadie debe saber que sufres. La gente se debe preguntar, ¿qué te ocurre? Prácticamente eso le pedía a Dios a este hombre. Y le pide una cuarta cosa: no hagas duelo. No andes con la cabeza descubierta. Ellos cuando tenían sufrimiento se rapaban. Era una costumbre del duelo. Hoy la gente se pone ropa negra. Es señal de duelo. La Nueva Traducción Viviente dice: no te descubras la cabeza ni te quites las sandalias. No cumplas con los ritos acostumbrados en el tiempo de duelo, ni aceptes la comida de los amigos que se acerquen a consolarte. No permitas que nadie te consuele. En pocas palabras, ¿qué hacer cuando la muerte toca repentinamente en tu hogar, en tu vida, en tu interior? Cuando sacude los cimientos de todo tu ser, ¿qué hacer? Veamos como punto 2 de este mensaje la respuesta de Ezequiel a los designios de Dios. La primera fue los designios de Dios. Veamos la respuesta de Ezequiel a los designios de Dios, porque siempre el hombre tiene que tener una respuesta a la acción de Dios. No podemos quedar impávidos, no podemos quedar quietos. Debe haber una respuesta, porque hasta el no responder es una respuesta. Observen ustedes, es increíble lo que muestra este pasaje y nos invita a reflexionar profundamente. Lo primero que hizo Ezequiel fue mantener el rumbo. Usted está marchando en una dirección, usted está yendo hacia un sitio. Cuando viene la tormenta, cuando sacude nuestra vida, el dolor, la tragedia, lo incomprensible, mantenga el rumbo. Dice: por la mañana estuve hablando con la gente. ¿Cuál era la labor de un profeta? Hablarle a la gente. Le habían dado la noticia: te voy a quitar tu deleite, el deleite de tus ojos, lo que más quieres, lo que más amas. Y él recibió la noticia, sabía que Dios le hablaba, sabía que Dios iba a cumplir, sabía que venía. Se oían pasos en la azotea. Pero él siguió y mantuvo el rumbo. No desvíes nunca tu vida del rumbo que Dios ha dispuesto para ti. Ni a la derecha ni a la izquierda, ni hacia atrás. Mantén el rumbo hacia donde Dios te ha enviado. Segunda cosa que él hizo: enfrentar la prueba. No hay nada más triste en la vida de una persona que fingir que no hay algo que sí hay. No hay nada más difícil que tratar de disimular lo que sabemos que es real, que está ocurriendo. Dice la palabra: por la mañana estuve hablando con la gente y por la tarde murió mi esposa. Enfrentó la prueba. Murió mi esposa. Oiga usted esa frase, querido hermano. Usted que cree que está casada con la peor mujer del mundo. Bueno, hay otros que son más benévolos, dicen: hay otras peores que tú. Son buenas gentes. Pero eso no es válido en una relación. Él dice: por la tarde murió mi esposa. ¿Qué sentiría usted si usted tuviera que decir esa frase? Por la tarde murió mi esposa. ¿Cómo marcharía su vida hoy después de repetir esa frase? Porque ha ocurrido. Ezequiel mantuvo el rumbo, siguió predicando, siguió cumpliendo el llamado de Dios.
pero también enfrentó la prueba. Tercera cosa que hizo Ezequiel, y que es un llamado para que nosotros también mantengamos el rumbo, enfrentemos las pruebas, pero al mismo tiempo hagamos lo que él hizo: obedece a Dios. Mire usted cómo dice el versículo al final: a la mañana siguiente, verso 18, tercera parte, hice lo que el Señor me había ordenado. Simple y sencillamente hice aquello que Dios pidió. Tal vez usted no entienda lo que Dios le pide. Tal vez no le parezca congruente. Tal vez no sepa por qué. Tal vez no sepa para qué. No entendemos. Pero simplemente cuando Dios habla, cuando Dios manda, no nos queda otra más, queridos hermanos, que obedecer. Es el mejor camino a tomar. Si usted no sabe por dónde ir, si usted no sabe cuál camino seguir, siga el que Dios indica. Manténgase en el rumbo que Dios ha marcado. Aquí tenemos los designios de Dios y vemos la respuesta de Ezequiel a los designios de Dios. Pero no solo Ezequiel respondió a los designios de Dios, porque debo decirle algo: cuando Dios habla o actúa, siempre tiene un propósito para bien. Dios siempre busca el bien, aunque el bien duela. Aunque el bien duela. Veamos la respuesta, punto 3. Respuesta del pueblo a los designios de Dios. ¿Va usted llevando el mensaje? ¿Está anotando los designios de Dios? La respuesta de Ezequiel a los designios de Dios, y ahora la respuesta del pueblo. Porque déjeme decirle algo: usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Hay gente que le mira alrededor para ver cómo va usted a actuar. Un día un hermano me contó algo insignificante. Dice: subí al autobús, el conductor me dio más de cambio. Cuando me senté y vi que había más de cambio, regresé y se lo devolví. Le dije: me dio usted de más. Y el hombre me dijo: es que yo le conocía que usted va al templo y quería ver cómo iba a actuar si le daba yo de más. El que en lo poco es fiel, sobre mucho es puesto. Cómo actuamos lo ve el mundo. Dice Efesios 3:10 que somos testimonio a las huestes celestiales alrededor nuestro. Cuando usted actúa bien o actúa mal, no solo hay ángeles y Dios que le miran, Dios y los ángeles, hay demonios que también le miran. Y bien pueden saber cómo actúa un hijo de Dios. Entonces veamos la respuesta del pueblo a los designios de Dios, pero no olvidemos que los designios de Dios que el pueblo vio fueron las cosas que le sucedieron y la forma como respondió a ellas el varón de Dios. ¿Qué hizo Ezequiel cuando murió su esposa? ¿Qué hizo Ezequiel cuando vino el dolor a su vida? ¿Qué hizo Ezequiel cuando todo se trastornó? Déjeme decirle algo. Esto yo lo he observado, es percepción mía. Y como dice el apóstol Pablo, esto lo digo yo, no lo dice Dios. Pero se lo voy a decir. Se muere el papá, la mamá se faja los vestidos bien, cuida de su familia, crece a los hijos, los cuida, los guía y los protege, y muchas veces ni se vuelve a casar. Se muere la mamá. El papá llora 3 meses y al 4.º mes ya está buscando candidata. Y al 5.º mes ya se casó. ¿Y los hijos? Eso es otra historia. Mamás presentes, ustedes, a pesar de que Dios le dio al varón el lugar esencial,
juegan un papel muy importante en la familia. Ustedes hacen de la casa un verdadero hogar. No jueguen con el rol que les corresponde. A ustedes les corresponde dar esa calidez al hogar. Y es tema para matrimonios y creo que tocará en uno de los meses que están programados en el calendario. Pero quiero decirle a una mamá que casi siempre, si no siempre, cuando ustedes faltan, los hijos se duelen mucho, mucho más. No es que los papás seamos menos, pero a veces nos hemos ganado a pulso la pérdida de la confianza de nuestros hijos. Por nuestras acciones, por nuestras actitudes, por nuestra maldad, por nuestro pecado, por lo que usted quiera. Pero veamos lo que el pueblo vio. Respuesta del pueblo a los designios de Dios. Primer inciso. Entendieron que había un mensaje de Dios para ellos. Miren qué simple. Cuando usted es un masebot, una piedra de testimonio, así se le llama en hebreo, masebot, piedra de testimonio. Siempre que ocurría algo, levantaban una enorme piedra, la ponían muy alta, muy grande, y la gente decía, ¿qué significa esta piedra? Y les contaban la historia. Por eso Jacob, cuando durmió y soñó una escalera y ángeles que subían y bajaban, dejó un masebot allí. ¿En dónde fue? En Betel. Por eso en cada lugar levantaban un altar y dejaban piedras de testimonio. En la Biblia se habla de que usted y yo somos piedras vivientes. Pues bien, el pueblo cuando vio lo que ocurrió, que se le muere la esposa, que él no hace duelo, que él no llora, que no sufre, que no acepta el consuelo de todos los demás, entendieron que había un mensaje de Dios para ellos. Y mire, escuche usted lo que el verso 19 dice con toda claridad. Entonces la gente del pueblo me dijo, explícanos qué quiere decir para nosotros eso que estás haciendo. Ah, se fijaron. Quisieron saber, despertó curiosidad. Ahora mire, le leo la versión NTV. Entonces la gente me preguntó, ¿qué significa todo esto? ¿Qué tratas de decirnos? Porque entendieron que un hombre de Dios vive y actúa para Dios, y que lo que vive y lo que actúa es algo de lo cual podemos aprender, porque Dios habla a través del testimonio de sus hijos. Usted y yo en este lugar, sin temor a equivocarme, irremisiblemente somos cartas abiertas a la gente. Si usted o yo damos un mal testimonio, el nombre del Señor será blasfemado, manchado, por el solo hecho de que la gente sabe quiénes somos, conoce lo que predicamos y espera que actuemos con rectitud. Anda, vamos, ¿qué significa todo esto? ¿Qué tratas de decirnos? Entendieron que había un mensaje de Dios para ellos. Ahora, note usted, como segundo inciso, se interesaron en el significado del mensaje. No solo descubrieron que había un mensaje, porque muchos dicen, sí, la Biblia es, ¿qué? La palabra de Dios. Y la Biblia es nuestra. Claro que sí, de memoria, si no, no les bautizan. Un buen bautista sabe repetir, la Biblia es la palabra de Dios y es nuestra única regla de fe y práctica. Regla de fe porque creemos lo que dice y regla de práctica porque debemos hacer lo que dice. Pero ahí está el error. Es de práctica no porque debemos hacer lo que dice. Aquí hay muchos llenos de deudas. Es nuestra regla de práctica porque hacemos lo que dice. No debemos hacerlo. En fin, se interesaron en el significado del mensaje. Entonces la gente del pueblo me dijo, explícanos qué quiere decir para nosotros.
eso que estás haciendo. Algo significa. Por favor, dinos. ¿Sabía usted que hoy en día hay más gente que desea que le hablen de Dios que gente que desea hablar de Dios? La prueba es que aquí hay muchos cristianos sentados. No le voy a avergonzar, pero si yo preguntara cuántos hablaron de Jesús esta semana, por lo menos a una persona, usted comprendería que hay más gente interesada en oír porque hay necesidad en su vida que gente interesada en hablar porque están cómodos donde se encuentran. Yo voy al templo, canto bonito, me siento contento, suena la música bien, suena mal, no entiendo de música, no importa, a mí me sonó bien, como suene. Salgo de aquí y me siento satisfecho. He llenado mi vida, he satisfecho mi vida, pero ¿y los demás? La frase más común de Jesús cuando le hablaba a alguien y se convertía era: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Y sabían que esa frase está vigente hoy? Repito, es repetición, cámara Phantom. ¿Y sabían que esa frase está vigente hoy? Cumplámosla. Vayamos y contemos cuán grandes cosas el Señor está haciendo día con día en la vida de cada uno de nosotros. Esta gente se interesó en el significado. ¿Cuántos puntos ya lleva el mensaje? Sí me están siguiendo. Pues vamos al cuarto punto y se van a descansar temprano, a eso de las 9. ¿Sí? ¿Qué pasaría si el pastor tardara 2 horas en predicar? ¿No les interesaría saber? Bueno, la próxima semana les diré. Punto 4, hermanos. El significado del mensaje. Ya vimos en los designios de Dios, la respuesta de Ezequiel a los designios, la respuesta del pueblo clamando por una explicación. Queremos saber, queremos oír qué significa para nosotros. La Biblia tiene algo para usted y para mí. Y entonces, veamos el significado. Lo primero que nos muestra, voy a estar trabajándoles ahora en el verso 20, la comunión del varón de Dios con Dios. Es lo primero que se muestra. Yo les dije, cuando le dijeron explícanos, Ezequiel dice, yo les dije. ¿Se ha fijado que el libro de Ezequiel está en primera persona? Él cuenta su historia. Me dijo Dios, vino a mi palabra, varón de Dios, haz esto, y yo hice. Entonces él dice, yo les dije, primera persona del singular. El Señor se dirigió a mí y me dijo, pero permítame decirle algo, esa frase, el Señor se dirigió a mí y me dijo, tiene mucho que enseñarnos. El Señor se dirigió a mí y me dijo, la misma frase se repite en la versión Dios habla hoy. Y en la versión viviente, traducción viviente, dice, recibí un mensaje del Señor. ¿Cómo sabe usted que recibió un mensaje? Suena su celular. Y enseguida usted ve el mensaje. Desde aquí yo sé que usted recibió un mensaje cuando veo esto. Están mirando el celular. Algunos más hipócritas así, en tono coloquial, dicen, estoy consultando la Biblia en mi celular. Falso. Falso totalmente. Estoy orando para que se invente una pastilla que la pueda uno tragar y cada vez que diga una mentira suene un silbato. Para cuando digan, siempre oro por ti, hermano. ¡Pi! No es cierto. Pastor, estoy orando por usted. ¿Verdad? Pero no hay eso, no hay. Pero fíjese, aquí hay algo interesante. El Señor se dirigió a mí y me dijo, implica comunión entre Dios y el varón de Dios. Oiga, ¿le habla a usted Dios? ¿Cuántos han oído la voz de Dios?
Algunos se están preguntando, ¿y cómo se oye la voz de Dios, pastor? ¿Cómo la puedo oír? Porque yo nunca la he oído. Hace tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe. ¿Qué es esto? ¿A cuánto les ha hablado Dios? A ver sus manos. Y si no le ha hablado es porque usted no la lee. Si usted lee la Biblia, Dios le habla. Y aquí el varón habla de una comunión más cercana, porque no había Biblia en ese tiempo. Y a él le habló Dios directo, y de ahí surgió la Biblia, porque los profetas están en la Biblia. Y Ezequiel es un libro de la Biblia. Tenía comunión directa con Dios. ¿Sabe quién otro en el Nuevo Testamento estaba conectado a uno noticias con el cielo? Pablo. Cuando estaban naufragando, ¿se acuerda? Todos lo estaban tirando al mar sus cosas. Dice, hey, tranquilos, Dios me habló esta mañana, el ángel del Señor me habló y me dijo que el barco se va a hundir. Uy, no, pero tranquilos. Me dijo que ninguno va a morir, ninguno se va a perder. Pablo tenía conexión a la BBC del cielo, conexión directa con Dios. Dios le hablaba y Dios sigue hablando hoy. Dios todavía habla a sus hijos. Ore y lea la Biblia cada día y oirá la voz de Dios. Tendrá comunión con Él. Luego les dijo, miren, la comunión del varón. Luego les habla del ejemplo del varón para el pueblo. Y en el ejemplo les empieza a explicar. Ustedes quieren saber, bien, escuchen, le dice. Veamos el ejemplo que dio Ezequiel. El primero es el dolor de Dios por sus designios. Déjenme le explico porque está complicado esto. No se han perdido, ¿verdad? Para que yo ore y se salven. No se han perdido. Abusaditos con esto. Es tibón, carnita fina, corte espectacular. Palabra del Señor. Cuando Dios le dio el designio a Ezequiel de que iba a morir su esposa, ¿saben quién fue el primero que sintió dolor? Dios. Veamos el dolor de Dios por los designios de su pueblo. Dios quería mostrarle a todo el pueblo que había designios terribles contra el pueblo, y lo mostró con un designio terrible para su varón, su siervo, aquel para quien Dios era el soberano y Dios podía hacer con él lo que Dios quisiera. Y no nos gusta eso, ¿verdad? No nos gusta mucho. Como dicen nuestros hermanos en Chiapas, no muy me gusta, hermano, no muy me gusta. El dolor de Dios, mire, dile al pueblo de Israel, esto está diciendo Ezequiel, me habló Jehová y me dijo, dile al pueblo de Israel, esto dice el Señor, voy, Dios lo dice, a profanar mi templo, que a ustedes tanto les gusta mirar y tanto quieren, y que es su orgullo y su fuerza. Los hijos e hijas que ustedes dejaron en Jerusalén morirán asesinados. Y Dios hablaba del dolor que sentía, porque Él iba a profanar, Él mismo iba a permitir ser profanado su templo, y sus hijos amados del pueblo escogido iban a morir. Pero no solo les habla del dolor de Dios por sus designios, les habla del dolor del pueblo por los designios de Dios. Porque no solo a Dios le dolería, no solo Dios se conmovió con la muerte de la esposa de Ezequiel, pero Ezequiel se conmovió y no tuvo tiempo de llorar, no pudo hacerlo, porque el mandato de Dios era: no llores, no hagas luto, no hagas duelo. Diles, ustedes harán lo mismo que yo he hecho. Ezequiel les iba a decir: ustedes, pueblo, cuando vean profanado el templo, su mayor orgullo, su mayor deleite, cuando vean a sus hijos asesinados, su mayor dolor, ustedes harán lo mismo que yo. No llorarán, no harán duelo, no vestirán de luto,
Dice, no podrán cubrirse la cara en señal de dolor para llorar. No podrán comer el pan que se come en tales casos. Ellos cuando había duelo comían cierto tipo de pan. No podrán llevar la cabeza descubierta, ni los pies descalzos. No se lamentarán ni llorarán, quedarán sin fuerza por culpa de sus maldades y se pondrán a lamentarse unos con otros. Todo lo que le ocurrió a Ezequiel era un llamado de Dios al pueblo, una advertencia para venir al arrepentimiento, para salir de la maldad, para dejar atrás el pecado. Como pueden ver, Dios se dolió por sus designios, el pueblo se dolió por los designios de Dios, y esto hizo que Ezequiel fuera un mensaje viviente. Ezequiel será para ustedes un ejemplo, y todo lo que él hizo lo harán ustedes. Eso dice Dios. Les quiero hacer una pregunta. ¿Todavía quieren ser siervos de Dios? ¿Sí? ¿Ya vieron cuánto se paga? ¿Ya vieron el precio que se paga? Algunos dicen, ser pastor es bueno porque el pastor se lleva todo el dinero de los hermanos. ¿Nunca han oído esa frase? ¿Sabía usted que se paga un precio muy alto por servir a Dios? Y Dios quiere que usted y yo paguemos ese precio. No con dinero, Es nuestra vida la que Él quiere. Veamos, el dolor de Dios ya lo hemos visto por sus designios, el dolor del pueblo por los designios de Dios, la determinación de que Ezequiel era un mensaje viviente. Ahora veamos el resultado de todo esto. ¿Qué pasó? La vida de Ezequiel es usada no como un títere, no como un títere. Dios le da su lugar y habla con él y le dice lo que va a hacer. Pero mire qué resulta. El resultado del ejemplo de Ezequiel, verso 24 al final. Cuando esto suceda, reconocerán que yo soy el Señor. ¿Cuántas personas tienen a Jesucristo hoy aquí como su único y suficiente Salvador? Eso está fácil. Es como que yo preguntara, ¿cuántos quieren 5,000 pesos que voy a regalar? Todos van a decir amén. Y si yo lo levantara, la hermana, aunque está esperando bebé, sería la primera en correr aquí por los 5,000 pesos y le ganaría a su esposo. Es fácil decir yo quiero ser salvo. Si ese no es el problema, la salvación ya está pagada. El problema real es reconocer que Jesucristo es el Señor. ¿Ya vio usted el problema? ¿Es mi Salvador? Sí, claro. Me salvó, me quitó el pecado, me dio vida eterna, me hizo su hijo, heredaré el cielo. Él quiere que usted y yo seamos sus siervos. Si Él es el Señor, somos sus siervos. Si Él es el Señor, somos sus esclavos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Dice Lucas 6:46. Si este es el problema. Yo ya acepté a Cristo como mi Salvador. No va al templo, no lee la Biblia cuando va, llega tarde, no diezma, no ofrenda, no canta, no hace nada, no predica. Pero ya Cristo es su Salvador. ¿Cuántas veces con tanto dolor me quedo callado cuando una hermana viene y me dice, murió mi familiar? Sí, ¿puede usted predicar? Sí, pero ¿de qué hablo? Bueno, es que él aceptó a Cristo una vez que yo le hablé, pero siguió tomando, siguió emborrachándose, dijo que oró, pero déjeme decirle que muchas veces la gente ora y no ha entendido lo que hizo y no hay ninguna salvación de por medio, porque no es mágico. Tiene que haber una convicción de pecado, un arrepentimiento, y el arrepentimiento implica un cambio de vida. Ser evangélico es fácil, solo venga al templo, ya es evangélico. Pero ser hijo de Dios implica una conversión.
y es reconocerle a Él como el Señor de nuestra vida. Y eso es lo más difícil que hay en las iglesias. Hay mucha persona que le ha querido aceptar como Salvador, pero no le han dado su lugar de Señor. Y Él quiere ser el Señor de tu vida. Cuando esto suceda, reconocerán que yo soy el Señor. Y cierra el pasaje. Ánimo, estoy terminando. Y ahora voy a quitarles a los israelitas su fortaleza, que es el templo, con cuya belleza se alegran tanto y que tanto les gusta mirar y tanto quieren. También les quitaré a sus hijos e hijas, y en ese día el que pueda escapar vendrá a darte la noticia. Ese día dejarás de estar mudo, le dice Ezequiel, y podrás hablar con el que haya escapado. Servirás así de ejemplo al pueblo y ellos reconocerán que yo soy el Señor. ¿Sabía que todo el mensaje de la Biblia es este? Que el mundo sepa que Jehová es Dios en el Antiguo Testamento. Que el mundo sepa que Jesucristo es Dios y Señor en el Nuevo Testamento. Conclusión, punto 5. Cerremos. Hablemos de la soberanía de Dios en 3 frases y terminamos. La primera, Dios es soberano, nos puede interrumpir en el momento que desee. Ezequiel, hoy quito el deleite de tus ojos, se va tu esposa. ¿Por qué lo puede hacer? Porque es Dios. Hoy está usted aquí sentado, con muchas expectativas, con muchos deseos, con mucho gozo, con mucha algarabía. Dios puede interrumpir tu vida y cambiar tu camino. Usted y yo no sabemos si vamos a llegar al Conajeva. Y créame que cada día oro y digo, Señor, si me permites llegar, permite que sea de bendición para mí y para todos los demás. Dios puede interrumpir tu vida en cualquier momento. ¿Te acuerdas cuando estabas muy confiado y de pronto vino eso que te tiene hoy triste? Muchas cosas pueden ocurrir. Segundo inciso, Dios está por encima de cualquier relación familiar. Era su esposa y Dios le dijo, hoy te la voy a quitar. ¿Pero por qué? Te la voy a quitar porque soy el Señor. ¿Lo hemos entendido? Esos jóvenes llenos de vida que creen que el mundo lo tienen todo por delante, hoy te puede llamar el Señor. ¿Saben que es muy triste saber, por ejemplo, que jóvenes cristianos van y se emborrachan, se toman por allí una y dicen, es que es una, ¿y qué? Y luego vienen al templo y cantan y ponen cara de no sé qué, para no ofender. Cuando yo hablo así, ustedes creen que sea algo, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y si no lo digo yo, ¿quién? Y el único propósito es que nos arrepintamos y busquemos al Señor. ¿Crees, joven, que porque no vienes y pones cara fea y te vas rápido para que yo no te salude, ya te libraste? Si yo no te puedo hacer nada, es Dios. ¿Cree usted, señor, que porque no le han visto que tiene una amante, ya se libró? Dios ya le vio y lo sabe. ¿Cree usted, señora, que porque tiene un vocabulario soez, insultona, mal hablada, igual los varones, no le oyó el pastor, ya la libró? Se equivoca. Dios le ha oído y Dios le conoce. Arrepiéntase. Él es soberano. Finalmente, el tercer punto de la soberanía de Dios, confiemos en su amor y fidelidad. Todo lo que Él hace, todo lo que Él dice, todo lo que Él pone sobre nosotros es para nuestro bien. Duele, pero es para nuestro bien. Se sufre, pero es por amor. ¿Qué le podría decir como mensaje final? Dios le ama. Ámele usted también. Esta es una buena tarde. Se ha cantado con mucha alegría. Yo no lo he podido hacer. Tengo la garganta muy mala. Me espera una semana impresionante hablando en el Conajeva todos los días. Tengo 2 predicaciones en el Conajeva, un taller dado 2 veces
y mucho que hablar en el camino. Y estoy cuidando la voz, orando para que Dios me permita estar listo. Es mejor ir a un Conajeva afuera donde solo le invitan y usted llega y le atienden, pero aquí hay que tocar, cantar y predicar. ¿Le gustaría estar en paz con Dios? ¿Le gustaría ponerse a cuenta con Dios? Hay gente que no tiene paz, que su corazón está andando a escondidas porque sabe que en su vida no hay rectitud. Yo quiero invitarle en esta tarde, y le invito no en mi nombre, le invito en el nombre de aquel que es el Señor del universo, el Rey de reyes y Señor de señores. Quisiera usted estar a cuenta con Él. Quisiera decirle simplemente: Señor, aquí estoy, me rindo ante ti, quiero realmente que seas el Señor de mi vida. ¿Por qué no viene al altar y oramos? ¿Habrá alguien que quiera hacerlo? Es una buena oportunidad. Salga de su lugar y reconozca que Él es Dios, Señor y soberano. Esperemos un momento así. Yo le invito a que usted reflexione en lo que Dios espera de usted y que se ponga a cuentas. Recuerde, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién quiere venir a orar? ¿Habrá alguien más? Puedes estar allí de rodillas. Le ruego a algunos diáconos que vengan, algunos hermanos y hermanas, que oren con ellos en voz audible, por favor. ¿Quién más quiere venir y decirle: Dios, aquí estoy? No te resistas a la voz del Señor. También recuerda que es algo que se hace para siempre. ¿Habrá alguien más? Si yo te invitara, no tiene valor. Es el Señor quien te llama. Padre, estamos delante de ti agradecidos, porque tú hablas a nuestro corazón y nos muestras la necesidad en nuestra vida. Te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos aquí al frente en el altar, que están trayendo sus vidas delante de ti, porque reconocen su necesidad espiritual y tú dijiste que por ello son bienaventurados. Te ruego que tú los prosperes, que tú les guardes de todo mal y que hoy entiendan que tú eres el Señor y demandas vidas de integridad. Señor, toma sus corazones y cámbialos, limpia su mente, transforma su vida. Tú eres nuestro Dios, te amamos y te suplicamos que mantengas tu promesa en nuestros corazones, que nos ayudes a volvernos a ti y a vivir vidas rectas que te agraden. Todo esto, mi Señor, lo presento delante de ti. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para quien deseamos y pedimos y damos toda la honra y la gloria. Amén.